Sí. Bueno, seguimos entonces, que esto no se detiene. Seguimos la sesión de ahora, pues la protagoniza John Carlin. John Carlin es un periodista seguro que muy conocido por todos vosotros, que lleva mucho tiempo aquí entre nosotros, hijo de madre española y padre británico, pero muy integrado en este país. En algunos momentos lo veo alarmantemente barcelonista, del Barça, quiero decir, pero muy integrado, digo, en este país y un conocedor de la realidad de aquí, pero internacional también, por su presencia en muchos de los lugares en los que ocurren cosas en el mundo y además que estuvimos dudando hasta el último momento si estaría aquí o si estaría aquí. Afortunadamente está aquí, pero si hubiese estado allí es porque estaría en Estados Unidos, donde se va dentro de 2 o 3 días para cubrir para La Vanguardia las elecciones americanas, lo cual pues me invita a empezar la conversación por aquí, ¿no? Estamos ante unas elecciones americanas que todo el mundo da por supuesto que tienen una cierta trascendencia. Para decirlo rápido, ¿qué cambia el mundo? Que gane Trump o gane Kamala Harris. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, Josep. Es un placer. Señor alcalde, que le dije cuando lo conocí hace un momento que es una persona afortunada. Ser alcalde de un lugar tan especial y bonito como Denia es una suerte. Hay que dar gracias por esto. Bueno, entonces, a ver, el impacto sobre el mundo de esto, Dios mío. Algo que yo... Sí. ¿Ahora sí? Si quieres, te explicamos de otra manera. Cuando llegues a Estados Unidos, ¿qué es las primeras cosas que irás a ver? Los primeros sitios a los que irás. Sí, no, pero lo que quería decir es que yo he cubierto varias elecciones en Estados Unidos. Yo viví en Washington 4 años, trabajé como corresponsal para el periódico The Independent de Londres y he cubierto como periodista 5 o 6 elecciones. Y lo que digo, lo que escribo en algún momento, siempre, o sea, lo repito hasta el aburrimiento, es que es una injusticia y es antidemocrático que solo los americanos voten en las elecciones de Estados Unidos, que debería votar todo el mundo. Es una barbaridad. Y además incluso iría más lejos, se diría que los americanos no deberían votar y solo debería votar el resto del mundo. Y le explico por qué, ustedes se ríen. Explico por qué. Porque el presidente de Estados Unidos... No, mira, para las elecciones que se hacen simultáneamente para el Senado y el Congreso, sí, que voten en Texas y Iowa y demás. Pero el presidente de Estados Unidos tiene muchísimo más margen de maniobra, como sabes, Josep, en política exterior que dentro del país. Dentro de Estados Unidos tiene todo tipo de lo que llaman checks and balances, frenos, obstáculos, en el Congreso en nacional, congresos estatales, los alcaldes, o sea, todos ahí pueden limitar el poder presidencial, pero en política exterior tiene muchísimo más margen. Entonces, realmente, para dar un ejemplo, estas elecciones son muchísimo más importantes para los ucranianos que para los tejanos. El impacto que puede tener para Ucrania, o sea, ya sé que vamos a hablar de eso en un rato y hablaremos más a fondo de este, es un tema que me apasiona. El impacto que va a tener sobre lo más elemental de los ucranianos, la vida y la muerte, el resultado de estas elecciones puede ser tremendo. O sea, si gana Donald Trump, el impacto puede ser que decenas de miles de más ucranianos van a morir que si no. Porque aparte tiene esta especie de entendimiento, relación especial con Vladimir Putin, que es una cosa absolutamente demencial. Pero ¿cuál es la verdad de ¿Perdón? ¿Cuál es la verdad de esta relación, de este entendimiento? La verdad. De esta relación, de este entendimiento. Bueno, ¿Es una ficción o hay contactos reales? Bueno, hay gente que dice que ¿cuál es la palabra?
Blackmail. ¿Blackmail? ¿Cómo se dice blackmail en castellano? ¿Eh? Sí, chantaje, gracias. que Putin tiene alguna información muy tremenda sobre Trump y que lo está chantajeando y que lo tiene así como un títere. No sé, no existe ninguna prueba de esto, con lo cual, mire, casi olvidemos que lo mencionamos. Pero no, lo que se ha demostrado es que Trump siente una afinidad por estas figuras autoritarias. Se siente más afinidad por Putin que por Macron o antes por Angela Merkel. Tiene más afinidad, parece, incluso con Kim Jong-un de Corea del Norte que con Pedro Sánchez, que seguro que tiene cero afinidad. Que no debe saber de quién es. Entonces, no necesariamente es que haya algo así concreto que Putin lo está presionando. Pero lo que diría, Josep, de este fenómeno de Trump y las elecciones actuales de Estados Unidos es que, mira, yo he sido periodista más de 40 años, he trabajado como reportero en unos 60 países y nunca en mi vida he visto nada más aberrante que el fenómeno Donald Trump. O sea, el hecho de que Donald Trump, uno, haya sido presidente de Estados Unidos y segundo, que puede volver a serlo. O sea, he conocido personajes más sanguinarios, más, qué sé yo, pero que en ese contexto Estados Unidos, el país más potente del mundo, una democracia en muchos sentidos muy admirable, un país que hay que admirar por la tremenda influencia cultural que tiene sobre el mundo. Y si no lo creéis, mirad vuestro teléfono móvil la próxima vez que lo sacáis. Y hay tanta gente tan brillante que yo conozco, tantos individuos que yo conozco personalmente y que uno lee y ve, y que de repente salga este personaje, porque aunque Donald Trump no hubiera sido un hijo de papá que cayó en la bancarrota 6 veces, perdiendo los millones que le dio a su padre, después recuperándolos en un reality show de televisión, aunque Trump no hubiera incitado el asalto al Capitolio, aunque Trump no hubiera negado el resultado electoral que confirmaron más de 60 jueces de Estados Unidos, que insista en esto, que se niegue a algo tan elemental en la democracia como la transferencia pacífica del poder, aunque no hubiera sido procesado por más de 90 cargos criminales, aunque un juez en Nueva York no lo hubiera encontrado culpable no solo de abuso sexual, sino de violación, es lo que explicó el juez después. Aunque todo esto no ocurriese y Trump fuese una persona tan inocente como tú y yo, Josep, sería una absoluta locura, porque este hombre es transparentemente un payaso, una persona sin el más mínimo principio, un narcisista absoluto, en el sentido más puro de la palabra, que tiene cero empatía por cualquiera que no sea él. O sea, la gente a veces dice que Javier Milei y Trump son parecidos. Pues no, yo defiendo a Javier Milei. Javier Milei es bastante loco, me consta, porque yo sigo a Argentina, la política es bastante bien, pero Javier Milei, sinceramente, quiere hacer lo mejor para su país. Puede ser que esté totalmente equivocado, pero él, sinceramente, a Trump le importa un pepino su país, le importa un pepino cualquiera de las personas que está frente a él en uno de estos mítines electorales. Y alguien que ha mentido, que miente como una especie de... es su forma normal de conversar, de comunicarse, es a través de la mentira. O sea, solo el personaje, y que haya más de 70 millones de norteamericanos que piensan que este tipo es digno de ser presidente, digno de ser su representante, porque va más allá de esto. Es una cosa, el presidente de Estados Unidos es como, no sé, un rey medieval que de cierto modo encarna la nación, y que tú crees que esta persona mejor representa la identidad de tu país, es la cosa más, repito, aberrante que he visto en mi vida. ¿Y por qué crees que pasa? ¿Por qué creo que pasa? Sí. Bueno, está la famosa frase del asesor de Bill Clinton, James Carville, que dijo, cuando yo estaba precisamente viviendo en Washington, que it's the economy stupid, ¿no? Es la economía estúpido. Y la economía siempre va a tener su peso, pero yo creo que es una cosa, el peso mayor en este
atracción que tiene Trump por tanta gente? Es la gran pregunta. Y no voy a decir que tengo la respuesta definitiva, solo te voy a ofrecer mi aproximación. Pero yo creo que es una cosa cultural que ha habido, por un lado, enormes cambios sociales en los últimos 50 años. O sea, el otro día escribía en La Vanguardia sobre quizá la revolución más importante, que más ha definido la vida de las personas en los últimos no sé cuántos años, incluso más que la revolución bolchevique o la industrial, ha sido la revolución feminista, que es algo que ha ocurrido en los últimos 50 años. O sea, ya sé, señoras, que todavía hay camino por recorrer, no se enfaden conmigo, pero ha habido unos avances increíbles desde la época de mi mamá, por ejemplo. Y esto ha cambiado las vidas de las personas en lo más elemental, en el día a día emocional. Después tenemos, claro, el fenómeno de los matrimonios gays, del fenómeno transexual, cosas que han ocurrido con una velocidad tremenda, tomando en cuenta los, no sé, 300.000 años desde que bajamos de los árboles. Y que esto ocurra en tan poco tiempo, para mucha gente, especialmente en un país como Estados Unidos, donde hay mucha gente muy conservadora, muy religiosa, esto ha sido muy chocante. Es como que, paren, esto es demasiado. Y al mismo tiempo que las élites liberales, como dicen en Estados Unidos, liberals, los progres, la gente que lee el New York Times o que habita el mundo de Hollywood en Los Ángeles, al mismo tiempo esta gente que no está preparada para estos cambios tan bruscos, sienten una condescensión, una especie de paternalismo, de desdén de parte de esta gente. Y se sienten ofendidos. O sea, han sufrido lo que ellos sienten como una falta de respeto. El caso clásico para demostrar esto es la famosa frase de Hillary Clinton en las elecciones de 2016, cuando dijo que la gente que votaba por Trump eran deplorables. Y esto fue un error colosal de tono de Hillary Clinton. Y esto confirmó toda esa noción de que estos listillos progres de las costas, porque suelen ser las costas, nos desdeñan. Aparte, cuando fui a cubrir las últimas elecciones, fui a un meeting de Trump y me compré una camiseta que todavía tengo en casa que pone I am deplorable and proud of it. Soy deplorable y estoy orgulloso de ello. Pero también esa camiseta te dice mucho, ¿no? Entonces, yo enfatizo más el lado así de cultural y de choque cultural. Y sumaría una cosa más, que yo viví 4 años en Washington, me fui de Estados Unidos a fines de los 90 y tuve una percepción que en ese país cohabitaban dos diferentes especies. O sea, son todos físicamente como nosotros, seres humanos, pero los cerebros están cableados de manera absolutamente diferente entre dos. O sea, eso ya lo vi yo, bueno, lo vieron otros, pero digamos, lo vi hace 25 años cuando estaba en Washington. Dos formas de pensar absolutamente diferentes. Yo hice reportajes de unos 30 estados, o sea, conocía el país bien y cuando me alejaba un poco de las ciudades, hablaba con la gente y entendía, bueno, no entendía, es que veía que, por ejemplo, en cuanto a sentido del humor, no había ninguna conexión. Era como hablar así, o sea, no cruzábamos. Y me iba de tantos encuentros con gente en Alabama, en Mississippi, en Tennessee, en Iowa, en Michigan. Me fui con la curiosísima sensación de qué raro que esta gente habla el mismo idioma que yo en casa, porque era gente tan ajena. Bueno, y esa polarización cultural que siempre existía, ahora se expresa en lo político. Y hay gente como el pobre Joe Biden que llega al poder y que va a reconciliar el país, así en plan Nelson Mandela. Pues mucho más difícil reconciliar Estados Unidos que Sudáfrica después del apartheid con todo el tema racial. Y me consta porque conozco los dos temas. Una polarización cultural potenciada por el sistema electoral, digamos, que da mucha ventaja a los republicanos, a los desesperados, digamos, a los enfadados. Sí, bueno, sí, hay una cosa en la que hablábamos antes, ¿no? En la comida, Josep, que otra cosa que es absolutamente demencial. Mira, la gente me pregunta,
últimamente, ¿quién crees que va a ganar? Respuesta, no tengo ni idea. O sea, no apostaría ni un duro a ninguno de los dos porque no sé. Lo que sí apostaría todo lo que tengo en el mundo es que Kamala Harris va a ganar en cuanto a votos. O sea, eso ya lo tengo, o sea, apuesto todo. O sea, vendo mis casas y pongo el dinero ahí. Pero eso no significa en absoluto que ella va a acabar en la Casa Blanca. Incluso Hillary Clinton ganó como 3 millones más votos que Trump en 2016. 2.800.000, sí. Sí. Entonces, tenemos esta locura que vuelve a la Constitución de Estados Unidos hace 200, no sé, casi 50 años, en la que los sabios padres fundadores, founding fathers, decidieron que se tenía que repartir el poder de tal manera que no hubiese tiranía de la mayoría y tal. Entonces hay ciertos estados que tienen un poder desproporcional a la hora de las elecciones. Y entonces estas elecciones se van a decidir básicamente en 7 estados, the swing states, como les llaman. En esos swing states, 7 estados, que son, a ver, Michigan, Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania, creo que Georgia y no me acuerdo cuál otro, vive el 15% de la población de Estados Unidos. O sea, ahí esta gente va a decidir. La gente que vota en Nueva York o en California, su voto, su opinión es igual de relevante que cualquiera de nosotros aquí, realmente en la realidad, a la hora de decidir quién va a ser presidente de Estados Unidos. Y no solo es el 15%, es mucho menos, porque al final es perfectamente posible que el futuro del mundo, que se decide mucho aquí, va a depender de 20, 30, 50.000 personas en Pensilvania. Y aparte, en la propia Pensilvania, la mayor parte de ese estado, ya sabemos, con la misma seguridad que sabemos Texas o California o Nueva York, por quién van a votar. Se reduce, lo leí el otro día en New York Times, a unos 21 condados. Condados son pequeños lugares rurales. O sea que hay la gente que habita en 21 condados, quizá cada uno tendrá 5.000, 10.000 personas, van a decidir, por ejemplo, cómo va a acabar la guerra de Ucrania, va a decidir, por ejemplo, si el apoyo que Estados Unidos da a Israel va a ser incluso más incondicional que ahora, porque Biden al menos tiene la sensibilidad y la decencia de reclamar a Netanyahu, o sea, por favor, Netanyahu no hace ningún caso, esa es otra conversación, pero digamos, para Trump, Netanyahu, haz lo que quieras, o sea, sin más mínimo remordimiento, si no siente empatía por seguramente su esposa, no lo va a sentir por los palestinos. Entonces el impacto en estos países, en un país como México, un país vecino que depende tantísimo de Estados Unidos, quién sabe, todos estos inmigrantes que supuestamente va a mandar de vuelta, va a deportar a millones de personas a México. México ya está fatal en cuanto a criminalidad, a la economía va mal. Ahora de repente van a aparecer 2, 3 millones de personas ahí. O sea, el impacto, y además está otra cosa, está el impacto así, ejemplo, que si muchos países que están ahí dudando, que no tienen democracias tan consolidadas, que están ahí como a medio camino entre la democracia y la autocracia, ven el ejemplo de Estados Unidos, que se van por el camino de la autocracia y dicen, bueno, pues nosotros también, vamos para adelante. Entonces el impacto es tremendo de estas elecciones. Y Kamala Harris, no piensen que yo soy una super fan de Kamala Harris. Yo creo que dentro de lo que había disponible en el Partido Demócrata, creo que es bastante mediocre. Pero es una persona normal. Y ya contra una persona normal, que no está loca, porque Trump está loco, ya con eso yo más que satisfecho. Una novedad importante de esta campaña, acentuada después del momento del debate entre Kamala Harris hacía un lapsus, Kamala Harris y Trump, cuando pareció que Kamala Harris se imponía de una manera clara, ha sido el paso a primera fila del trumpismo de Elon Musk. ¿De qué, perdón? De Elon Musk,
que incluso ha llegado hasta el extremo de sustituir a Trump en situaciones de campaña electoral, aparte de la cantidad inmensa de dinero que le ha dado, y que digamos, está manteniendo una posición permanente y movilizando. ¿Por qué esta novedad? ¿Por qué Elon Musk se lanza y además de la manera más abierta en el momento que podía parecer que Trump quedaba un poco rezagado? En buena parte, la última parte de la campaña, sí, pero Trump la ha llevado Trump Elon ha Musk. vuelto. Trump ha vuelto o sea, parecía que estaba hundido. Cuando salió Kamala Harris hubo como una semana de gran excitación. Creo que y yo estoy en permanente contacto con gente que observa el mundo político en Estados Unidos por email y por grupitos de gente con los que estoy. Y cuando anunciaron que Kamala iba a ser la candidata, yo tenía mis dudas porque no me parece exactamente una crack. Pero ellos estaban mis amigos, digo gente que son como profesores de historia de la Universidad de Princeton y otro amigo que escribía discursos para Bill Clinton, o sea, gente de mucho criterio, estaban emocionadísimos. Era como los aficionados del Barça hoy después de los 4 goles de ayer contra el Bayern. O sea, estaban así, estaban felices y eufóricos. Y ahora, ya está, ahora vamos a ganar. Y después apareció Kamala, no había grandes expectativas y resulta que hablaba bastante bien. Y aparte siempre estaba sonriendo, a diferencia de Trump, que siempre está gruñendo. Y uno piensa, bueno, el candidato que más sonríe seguramente es el que va a ganar. Y entonces eso ocurrió y tuvo de repente un despegue y montones de dinero entró en la campaña de Kamala Harris, porque en Estados Unidos siempre dinero, 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 y el dinero es clave en la política. Pero de repente empezó a perder gas. No sé, hubo un segundo intento de asesinato a Trump que le vino bien. Y que no sabes quién lo prepara. Pero sí, que o no sea, es como el superhéroe, el invencible. No, pero yo insisto en el tema este. ¿Por qué Elon Musk se la juega tanto al lado de Trump? ¿Cuál es el interés de Elon Musk en esta guerra? ¿Cuál es el que? Es que no te digo muy Elon Musk. ¿Cuál es? Elon Musk, el del... Sí, perdona. Sí. Elon Musk. Bueno, lo que es... Hay un fenómeno también, otra cosa muy extraña en Estados Unidos. Tienes a Elon Musk que ahora está apoyando, o sea, metiendo cantidades enormes de dinero, que para él es como tú y yo, 5 euros, pero bueno, millones ahí en la campaña de Trump, y salió el otro día en un mitin y estaba saltando como un niño pequeño de felicidad. ¿Te acuerdas? ¿Viste las imágenes? Sí. Y es el hombre más rico del mundo, un tipo tremendamente inteligente, pero como mucha gente inteligente, yo conocía a tanta gente inteligente, tantos eruditos, brillantes académicos, que lo que no tienen es buen juicio. Sí, esto lo he visto muchísimo en mi vida. Ahora, igual aquí me equivoco con el tema de Musk, igual es un cinismo absoluto, o sea, que él ve que tener a Trump ahí le conviene. O sea, Trump dice que es el hombre de las masas, pero él lo único que hizo sustancial en sus 4 años de presidente fue bajar los impuestos de los más ricos. Fantástico. O sea que Elon Musk ahí ve una oportunidad. Elon Musk también ve la oportunidad de participar en su gobierno, imponer políticas respecto al tema digital y tecnológico y todo esto. Entonces, puede ser que sea un ejercicio del más absoluto cinismo, porque Elon Musk no votó por Trump en 2016. Elon Musk decía lo mismo sobre Trump hace 8 años que lo que digo yo, que es un loco. El candidato a vicepresidente, J.D. Vance, como es bien conocido, dijo hace 8 años que Trump era un imbécil, un loco, un payaso. Está todo ahí escrito. Lo mismo que estoy diciendo yo. Y la cantidad de gente. O sea, Ted Cruz, pero Ted Cruz, el senador republicano, Marco Rubio, senador republicano, Lindsey Graham, estos son todos importantes senadores republicanos que han dicho en el pasado, es un psicópata, es un narcisista, todo esto, y ahora no, de repente están con él. Y es un oportunismo y un cinismo... Por tanto, esto tiene que ver con el negocio. Es increíble. O sea, y aparte, perdona, pero es que, o sea, es tan obvio este oportunismo, este cinismo, es tan obvio que Trump es una mala persona. O sea, Trump
lo invitas a tu casa a cenar y va a ser algo odioso y repugnante, no va a dejar de hablar de sí mismo, no te va a preguntar absolutamente nada sobre tu vida. O sea, o sea, aquí una cosa que me gusta mucho de España es que creo que lo que más valoramos aquí es el concepto de la buena persona. Es una buena persona, es casi lo máximo que pueden decir de ti. Bueno, pues Trump es claramente una mala persona y lo fantástico, lo increíble es que hay más de 70 millones de personas que no lo ven. O sea, una falta de juicio, de buen gusto, que me parece extraordinario. Y por eso vuelvo a lo que dije antes, de que parecen ser como nosotros, pero algo en el cerebro es algo diferente en su apreciación de lo que es el mundo. Pero claro, más pone a su disposición un poder de comunicación digital inmenso. Bueno, pero Musk está, no sé, uno pensaría que en cualquier país normal, democrático, que está como mínimo rozando la ilegalidad. ¿Has visto esta lotería que está ofreciendo? Creo que cada día una lotería para gente que vota por Trump y no sé cómo, pero tú puedes ganar $1 millón al día si te apuntas, o sea, no sé los detalles, pero ¿esto es comprar votos o qué? De la manera y es legal comprar votos en Estados Unidos. Esto es como en, no sé, el siglo XVIII en Inglaterra hacían estas cosas. Y una cosa que choca del deterioro de las instituciones americanas es que pueda ser candidato a presidente una persona con 34 condenas judiciales firmes. Sí, todavía tiene cualquier cantidad de juicios pendientes que ha logrado, gracias, entre otras cosas, a tener a la Corte Suprema con él, que él eligió los que están ahí en la mayoría, y ha logrado postergar 2 o 3 de estos juicios hasta después de las elecciones, con lo cual, si él gana, se auto-perdonará. Claro, que es otra cosa. O sea, tiene un incentivo importante Trump personal, como todo con Trump. Todo es all about him, es todo sobre él. Entonces, ahí tiene un incentivo importante para ganar las elecciones. Y seguro que por lo menos ese es un incentivo mucho más importante que cualquier noción de cambiar el país para mejor o para peor o el mundo. Eso no le importa. Es como ganar el partido por ganar el partido. Ahora, esto lo veo en otras democracias, incluso lo veo más y más en España. El tema de las políticas que puede tener determinado partido, como que más o menos desaparecen en la oscuridad y el tema es ganar el partido, ¿no? Sea como sea, haciendo la trampa que sea, las mentiras que quieras, y lo ves más y más por el mundo, pero en Estados Unidos lo vemos en su estado quinta esencia, porque en Estados Unidos siempre todo es más grande que en cualquier otro lado. O sea, yo me acuerdo cuando llegué a Washington como corresponsal de Sudáfrica. Sudáfrica es curiosamente relativamente un país normal comparado con Estados Unidos. Y me acuerdo que bajé de mi despacho a comprar una tacita de café y pedí un café y me dieron un cubo. O sea, todo es más grande. O sea, los edificios, la gente es más grande. O sea, un grupo de gente como vosotros aquí, mismo número de Iowa o Mississippi, os juro que pesan en su conjunto el doble que todos vosotros. O sea, por lo menos. O sea, también os puedo asegurar otro detalle, que esto no es demasiado políticamente correcto y que no se ofendan, pero también es verdad que los votantes republicanos pesan mucho más que los demócratas. Comen muchísimas más hamburguesas que... Sí, esto seguro. Pero bueno, eso es una tontería. Pero bueno, o sea, los coches son todos enormes. O sea, entonces, la locura política, la polarización, las mentiras, los fake news que vemos por todos lados, lo ves muchísimo más grande en Estados Unidos que en cualquier otro lugar. Esto es importante, es decir, en un país que enseña sus vergüenzas sin ninguna vergüenza, digamos. Sí, es la ausencia de vergüenza, es el descaro, que es lo más increíble, el descaro más absoluto de Trump. O sea, una mentira tras otra, y bueno, y no solo mentiras, o sea, cosas absurdas, ¿no? Como que los inmigrantes haitianos de este lugar, Clarksdale, Springfield, comen perros y gatos, ¿no? Sí. O sea, y estas cosas... No sé, yo quiero creer, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero quiero creer que si aquí en España un candidato a presidente de gobierno dice que en Denia los inmigrantes comen perros y gatos, que lo vamos a descalificar como
serio candidato a ser presidente de gobierno. Se acabó, ¿no? Y Trump dice locuras así, no todos los días, sino 5 veces al día, durante por lo menos 8 años. O sea, es más allá, tú dices descaro, pero es más allá del descaro, es otra dimensión. Esto no es solo imputable a Trump, digamos, expresa una cultura con esta singularidad y no sé si encontraríamos otros muchos países en el mundo con esto. Pero, o sea, aquí estoy hablando muchas pestes de Estados Unidos, pero quiero aclarar, como dije antes, que hay muchas cosas muy, muy dignas de admiración. O sea, yo he conocido más gente brillante por metro cuadrado en Estados Unidos que en cualquier otro país. Cuando los americanos son brillantes, y pienso inmediatamente en media docena de amigos míos, tienen una rapidez mental, y el impacto que han tenido, como dije antes, en nuestras vidas. O sea, es el imperio, pero no el imperio militar, porque lo militar ha sido un desastre desde la Segunda Guerra Mundial, pero es un imperio cultural, o sea, todas las redes sociales, los teléfonos móviles, las películas, las series. O sea, yo veo una serie como Breaking Bad o Better Call Saul, que viene después, son brillantes. O sea, lo veo como persona que se dedica a vender palabras. Veo las palabras ahí, los guiones, y son absolutamente extraordinarios. O sea, es un nivelazo. Y las pelis y la música, Dios mío, y los novelistas de ficción en Estados Unidos son muy superiores a los para mí, en los últimos 100 años, a los novelistas británicos, por ejemplo, pero genios. O sea, Cormac McCarthy es para mí el escritor más brillante casi desde tiempos de Shakespeare, y es un tipo ahí que era del Paso, Texas. Entonces hay tanta gente tan brillante, pero que al mismo tiempo esta cultura sea capaz de votar a Donald Trump, te habla, vuelvo a esto que dije antes, de dos especies, ¿no? Tú decías hace un momento que el tema de Ucrania te interesa especialmente. Mucho. ¿Has estado en Ucrania en tus sí. Pues... Sí, bueno, he estado 3 veces en Ucrania y las últimas 2 ahora durante la guerra. Estuve ahora en junio, julio, y estuve el año pasado también en el verano. Y, o sea, ya me apasionaba antes de ir, y después de haber ido y haber recorrido buena parte de este enorme país y haber hablado con muchísimas personas de todo tipo. No, para mí, Ucrania, igual me equivoco, igual soy demasiado simplista, pero, bueno, como algunos sabréis, yo estuve en Sudáfrica durante la época del apartheid y después por la transición a la democracia actuó el fenómeno Mandela. Pues yo no he tenido más claridad moral sobre ningún tema de política internacional desde los tiempos del apartheid. O sea, en Ucrania, no lo podría tener más claro, que es el bien contra el mal. O sea, por supuesto que hay que matizar, yo no digo que Zelensky y su gente sean perfectos, pero nadie lo es tampoco. Pero para mí Putin es el Hitler del siglo XXI. También matizando que no hay cámaras de gas y todo esto, pero Putin es también una persona, un narcisista absoluto, empatía cero, y aunque yo estoy absolutamente, apasionadamente a favor de Ucrania en esta guerra, he entrevistado a tantos soldados, y he ido a funerales de soldados, he hablado con señoras mayores que han tenido que dejar sus casas y sus hijos, o he hablado con mutilados, todo esto. O sea que cuando leo que, no sé, Ucrania ha ganado una batalla o ha tenido un avance, mi primera reacción es, bien. Mi segunda reacción, pobres soldaditos rusos. O sea, y estoy seguro que yo siento más compasión por esos soldados rusos, y seguramente cualquiera de vosotros, si lo ponéis a pensar un poco, que el propio Putin, que los manda ahí a la carnicería. Esto es en plan guerra de trincheras, Primera Guerra Mundial. Vamos a... Y se dice que en el último mes han estado muriendo, no muriendo, pero ha habido víctimas, o muertos o heridos, 1.200 al día. Hubo esto que sacaron a muchos presos, les dieron la opción, os sacamos de la cárcel si vais a luchar. Lo último que veo es que hay gente que están a punto de procesarlos y podrían ir a la cárcel. Les dicen, mira, si vas a combatir contra Ucrania, pues olvídate del juicio y pa'lante, ¿no? Y así
Pero después, a cambio de eso, a la carnicería. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Ucrania en la guerra el año pasado, fui a un funeral en una ciudad que se llama Lviv, en la frontera del sureste del país, lejos de la frente de guerra, pero de repente estaba caminando por la calle y me encuentro con un funeral de 3 soldados. Todos eran jóvenes, tipo 20 años. Y me incorporé ahí al grupo fúnebre y estaban los padres, los abuelos llorando. Había una niña de como 6 años, claramente la hermanita de uno de ellos ahí destrozada. Y me acuerdo que una mujer ahí, o sea, llorando, diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y claro, uno también piensa, ¿para qué? Es que es tan absurdo esta guerra, no tiene ningún sentido. Solo realmente sale de la locura de una persona. O sea, es difícil reconocerlo porque todos queremos ver causa y efecto y orden en el mundo y queremos decir que fue culpa de la OTAN o que esto o lo otro. No, esto fue el delirio de un señor que un día decidió ir a la guerra, podía haber decidido que no. Pero a lo que voy es que estaba en este funeral y decían ¿para qué? Y claro, ¿para qué? ¿Para qué? Pero al menos esos 3 pobres chicos que murieron, sus familias dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años podrán tener el consuelo de pensar, bueno, al menos lucharon en defensa de algo noble de nuestro país y de nuestro intento de convertirnos en un país democrático. Pienso después en los padres, las mamás, las hermanitas de los soldados rusos que entierran en Siberia, si es que mandan los cuerpos de vuelta, que en muchos casos ni siquiera, y en 3, 4, 5, 10 años, ¿qué manera van a encontrar de darle nobleza y honor a estos por haber muerto en lo que sigue siendo la operación militar especial de Vladimir Putin? Y ahora que hablas de Putin, ¿cómo lees, cómo interpretas el numerito que han montado estos últimos días reuniendo Putin, reuniendo a los BRICS. Principales líderes? Sí. Sí, está esto que se llama el BRICS, ¿no? Que es Brasil, sí. Rusia, India, China y Sudáfrica. Sí. Y después se están uniendo más a 6 países que antes hubiéramos llamado los no alineados. Incluso China. ¿Perdón? Incluso China está. Sí, China, sí, exacto. Bueno, primero, como dije antes y como algunos sabréis, yo estoy muy, muy vinculado por mi historia y emocionalmente a Sudáfrica. Y ver que el presidente de Sudáfrica va a Moscú y se abraza con Putin, o sea, me repugna profundamente, y más porque yo lo conozco al actual presidente de Sudáfrica. Éramos amigos, él era el principal negociador en el tiempo del cambio de gobierno en Sudáfrica. Es mi viejo amigo, una persona que representaba los valores democráticos más puros, que eran los de Nelson Mandela. Y ahora ya está, o sea, no solo va y le da un beso a Putin, sino que han tenido, desde que empezó la guerra, han tenido ejercicios navales militares con los rusos en la costa de Sudáfrica. Son cosas bastante profundamente deprimentes. Pero bueno, el valor de esto para Putin, bueno, poder hacer la foto y decir que estos países están con él. Pero no son alianzas realmente de principios o de ideales, son alianzas de conveniencia, que yo creo que no necesariamente van a ser muy duraderas. Y en cualquier caso, tus expectativas sobre la cuestión de Ucrania. De cómo va a acabar lo de Ucrania. Sí. Bueno, sí, a mí me gustaría que ocurriese lo que me dice la enorme mayoría de los ucranianos con los que he hablado por todo el país, es un país muy grande, lo he recorrido casi todo, que es que no solo van a ganar, pero en la noción más clásica de ganar, que van a expulsar a los rusos de todas sus tierras, incluyendo Crimea. Esto es lo que la gente te dice todo el tiempo. Lamentablemente yo lo escucho y no digo nada, no digo lo que pienso porque, bueno, no toca. Pero creo que esta guerra tiene que acabar con una negociación. O sea, nadie va a ganar. Rusia no va a tomar Kiev, que fue el plan inicial. No lo van a hacer. Bueno, incluso, digamos, en un caso extremo de que Rusia sí tomara Kiev, instalara lo que quiere hacer, un gobierno títere como en Bielorrusia,
que es básicamente para que esté dentro de su órbita de control, como en tiempos soviéticos. Aunque eso lo lograse, su óptimo objetivo, sería para Rusia una catástrofe, porque tendría una resistencia armada brutal. Tendría que tener, no sé, 2 millones de soldados rusos permanentemente estacionados en Ucrania, de los cuales 10, 15, 20, 50 morirían cada día en lo que él llamaría ataques terroristas. Tienes a muchísimos ucranianos armados con experiencia de guerra y sería una especie de insurrección permanente la que estarían combatiendo, con lo cual ni siquiera ahí hay un ganador y tampoco creo que Ucrania puede ganar expulsando a los rusos que no tienen. Con lo cual tiene que haber una negociación tarde o temprano. Y cuando estuve ahora la última vez hablé con gente muy informada, con un tipo que había sido vicepresidente del gobierno, ministro y vicepresidente, y hablé con un georgiano muy interesante que trabajaba para la ONU, que hablaba ruso perfecto, que llevaba toda la guerra ahí y que ha participado en ciertas negociaciones que ha habido con generales rusos y ha salido de copas con ellos después. Y cuando los generales rusos salen de copas en serio y cuentan muchas cosas. Pero bueno, en resumen, lo que esta gente me dijo, que lo más probable va a ser que se llegará a un acuerdo según el cual los rusos se quedarán más o menos en esos territorios que han conquistado, pero no se va a declarar de un día al otro la soberanía rusa, sino que se acordará que durante 15, 20 años eso queda en el aire, la soberanía exactamente, aunque de facto estarán ahí los rusos. A cambio, tiene que haber unas garantías de seguridad del carajo para Ucrania, porque si no, no lo van a aceptar. Y eso tiene que, para empezar, para mí lo más importante para los ucranianos, según todo lo que yo he visto, es que quieren ser parte de nuestro mundo y no del viejo mundo soviético ruso. Quieren ser parte de la Unión Europea y todo lo que eso conlleva en cuanto a valores democráticos. Entonces, si eso está asegurado, creo que entrar en la OTAN sería una jugada demasiado para Putin, pero lo que estos tipos me dijeron era que quizá podía haber un batallón, quizá de manera simbólica, de un país de la OTAN, de los menos ofensivos, como Grecia o incluso España, o sea, no los ingleses, no los americanos, ahí colocados en, no sé, al lado de Odessa o algo así, y un acuerdo de estos de seguridad, de que la comunidad internacional vendrá en apoyo de Ucrania en el caso de que Rusia volviera a invadirlos, y en ese caso absolutamente clave sería que lo suscriba China, porque en este momento la dependencia de Rusia con China es muy grande. Y al mismo tiempo, porque claro, Putin dice que ellos también están ahí vulnerables a ataque, con lo cual haremos lo mismo, un papelito que también firman los chinos, que si Estados Unidos te invade o Ucrania te invade, o sea, es una idea grotesca que Ucrania va a invadir, o sea, es como decir que México va a invadir Estados Unidos. Pero, bueno, ahí tienen sus paranoias o sus cuentos, no sé qué, con lo cual habría que hacer el numerito de firmar un papel que también se garantía la seguridad territorial de Rusia y que Ucrania no va a invadir Moscú. Y bueno, algo por el estilo, o sea, seguramente que no, obvio que no va a salir exactamente como lo acabo de contar, pero yo creo que algo así tiene que ser el final de esto. Y se llegará a ese punto cuando ambos bandos realmente reconozcan que no pueden avanzar más, que la cosa está militarmente congelada. Y ocurrirá lo que siempre ocurre con estos procesos de paz, de los cuales he cubierto tanto en mi vida, que un día se firmará algo o empezarán a hablar y la gente se preguntará, pero por favor, tantos años de guerra, tantos muertos. O sea, la gente se lo pregunta aquí con lo del País Vasco y ETA, se hicieron esa pregunta en Irlanda del Norte, en Colombia, que hicieron la paz hace relativamente poco. Tantos muertos y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos una especie muy poco no tiene remedio, se repetirá y se repetirá, se repetirá y se siempre. repetirá. Y será esa pregunta tarde o temprano. Tuvieron que morir tantos lisiados, tantos muertos, tantos huérfanos. Y bueno, así somos, así somos. Aunque esta mañana ya lo hemos hablado con Xavier Mas de Seixas, pasemos un momento por Israel y por Palestina. Sí, me temía que ibas a hablar de eso. No, es que Israel-Palestina es imposible.
hablar de Israel-Palestina sin ofender a alguien, incluso sin ofender a mucha gente, porque sí es un tema que está súper polarizado, es un tema, quizá es el tema de política internacional sobre el que más gente piensa que está informado o que tiene una posición. A mí, la verdad, hace ya mucho tiempo que me irrita bastante la centralidad que tiene el tema de Israel-Palestina en el mapa político mundial. Siempre me ha parecido que hay una enorme desproporción y que, o sea, no sé, mientras este ha sido el tema al que siempre volvemos durante prácticamente toda mi vida y se le da a cualquier estornudo de alguien, figura política, Israel-Palestina, se le da más atención que una guerra en el Congo en la que mueren 5 millones de personas. O sea que hay escenarios muy graves en el mundo que pasan desapercibidos. Bueno, en este momento hay un conflicto que es incluso bastante más atroz que de Israel-Palestina, que es en Sudán. Pero yo sé de esto porque tengo un amigo que es un alto mando de la ONU que de vez en cuando últimamente se ha ido a Sudán a organizar ayuda humanitaria y me dice que este tipo ha estado muy centrado en Gaza el último año, pero él dice que lo de Sudán está en otro nivel de barbarie, de masacres, de violaciones en masa todos los días, de cosas espantosas y hambruna. O sea, hay como 7 millones de personas ya que están con un hambre terrible y con peligro de hambruna para 20 millones. Y no le damos el más mínimo caso. Bueno, es así, o sea, así funciona esto. Pero solo doy esto como ejemplo de que me irrita esa centralidad. O sea, ahora se explica, ahora lo que está ocurriendo es especialmente salvaje y bestia, pero yo fui ahí hace 20 años con un grupo de premios Nobel de la Paz, de literatura, y recorrí todo, Gaza, Cisjordania, Tel Aviv, Jerusalén, todo, y me acuerdo que me hice muy amigos de Wole Soyinka, un nigeriano, premio Nobel de literatura, y al final de la visita que vimos todo el país, todos los diferentes grupos políticos, nos encontramos en el pasillo del hotel y él me dijo, o sea, que se vayan todos al carajo, básicamente es lo que me dijo. Y lo dijo como un africano cuyos países vivían en ese momento muchos peores dramas en cuanto a sufrimiento que hay. Ahora, sí, o sea, hasta ahora no he dicho nada muy polémico, ¿no? Menos mal. Pero, o sea, yo creo que el tema, o sea, obviamente lo de Netanyahu es de un salvajismo total y claramente después de los 7 de octubre del año pasado, la masacre de Hamas, siente que tiene un cheque en blanco para hacer cualquier barbaridad. Creo que él ya tiene la mentalidad que tiene esa gente de la derecha israelí, de que debido al holocausto nazi y a cientos de años de pogroms y persecución, tenemos también carta blanca para hacer cualquier cosa. Cheque en blanco. Es un caso de nihilismo, de pérdida de la noción de límites. Pero de que tenemos tanto crédito acumulado moral de que podemos hacer cualquier barbaridad. Y creo que esto es lo que estamos viendo. De cierto modo explica esta barbarie, especialmente en Gaza en el último año. Pero cuando veo ahí cerca de mi casa, en Paseo de Gracia, a miles de personas ahí manifestándose por la causa palestina, yo estoy con ellos en cuanto a denunciar la barbarie del gobierno de Netanyahu, que incluso el propio presidente de Estados Unidos considera una barbarie, solo que es impotente para pararlo por el motivo que sea. Pero también pienso, sí, ok, pero yo voy a ser pro-palestino hasta cierto punto. O sea, estoy totalmente en contra de lo que están haciendo, contra la ocupación, contra lo que hacen en Cisjordania, arrebatarle tierra todo el tiempo. Es horrible. Pero los que están librando la lucha del lado palestino también son un horror. O sea, Hamas y Hezbollah y con Irán por detrás. O sea, ese es el mundo en el que queremos vivir. O sea, la gente que sale a manifestarse en Paseo de Gracia, que son gente más bien progre, feministas y tal, pues les pregunto, sí, estoy con vosotros, pero ¿estáis vosotros, esto significa que estáis con Hamas y con Hezbollah? Un momento, por favor. O sea, es matizado, pero yo creo que la forma de ir al grano con este tema y intentar poner a un lado estos temas que inflaman tanto a la gente es hacer la pregunta, ¿cuál es la
la solución. O sea, por ejemplo, si tú estás a favor de la causa palestina, que yo lo estoy fundamentalmente, pero ¿qué solución proponéis? Aparte de una especie de venganza destructiva eterna, que es lo único que hay ahí. Y a mí, al final de cuentas, Josep, a mí Israel-Palestina me desespera, porque simplemente no le veo ninguna solución. No creo que ni en mi vida ni en la de mis nietos. O sea, no veo solución. No veo solución. Se intentó con el proceso de Oslo, y tanto los de Hamas como los de Netanyahu lo dinamitaron cuando parecía que iban a llegar a una solución pacífica, a 2 estados. Y ahora lo que ha hecho Netanyahu con esta salvajada en Gaza, este infanticidio, porque han muerto no sé cuántos miles de niños, lo que está asegurando es tener otra generación más de gente llena de odio y de venganza del lado palestino que van a luchar a la muerte, martirizarse, lo que sea, para seguir, para vengar, y es la eterna venganza, ojo por ojo. Es como la moralidad del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, de amar al prójimo, sino el del ojo por ojo. Y eso es horrible, o sea, me deprime profundamente. Y eso en parte, por eso me vuelco más yo personalmente, emocionalmente con el tema de Ucrania, porque primero veo más claro cuáles son los dos contrincantes y segundo veo más posible una solución, incluso durante mi propia vida. Qui s'incorpora a la conversa, qui vol fer alguna pregunta, plantejar alguna cosa. ¿Dónde está el...? ¿Tienen un micrófono o algo? Sí. Qué bueno. Me lo han dado ahora. ¿Funciona ahora? No sé la traducción de una palabra que aprendí leyendo sobre política. En inglés se escribe gerrymandering. ¿Entiende la palabra? No le oigo. No se entiende bien. No se Gerrymandering. Gerrymandering. Bueno, Es a que ver, no que llega alguien venga y nos lo traduzca, que yo aquí no lo oí, tú tampoco. No, pero que no. Bueno, ¿Tú lo oíste? en España, por ejemplo, para traducirlo a mi manera de entender, para las elecciones americanas hay una posibilidad de que los candidatos puedan cambiar los distritos electorales, y ahí la palabra esa, gerrymandering, es como cuando en España había que para elegir a un candidato por ejemplo, de Izquierda Unida, se necesitaban 200.000 votos. En cambio, para elegir un candidato de otro partido en otro sitio, bastaba con 50.000, por ejemplo. Y yo pregunto bueno, yo aprendí en España muchos refranes y cuando estuve en Alemania aprendí uno de Turquía que me hizo pensar. El refrán turco dice: es preferible tener un enemigo listo que un amigo tonto. Pero yo me pregunto, ¿no será mejor tener un enemigo pobre, aunque sea listo, y tener un amigo rico? Lo digo por lo de Elon Musk y lo de la compra de votos a $1.000.000 de dólares. Pero me pregunto lo del inicio, ¿no será más preferible cambiar, como has dicho,
los distritos electorales para que un puñado de gente en un barrio determinado consiga cambiar el presidente de los Estados Unidos? No entendí. Cuesta mucho entender. Es que no nos llega bien el sonido. Está bien, déjalo, que nos hagan otro. Algo falla porque no nos llega. No nos llega bien el sonido. No. ¿Eh? A ver, otra pregunta. Aquí. ¿Qué dices? Hola, buenas. La siguiente pregunta. Vale, sí. Aquí. Hola. Hola, John. Muchas gracias por la intervención. La pregunta sería, ¿tú otorgas a parte del gran éxito de apoyo a Trump a una reacción más cultural de los sectores más conservadores norteamericanos, ¿no? ¿Creéis que tiene incidencia también la fractura económica que aún sigue y creo que se profundiza en partes de la crisis del 2007-2008? Perdón, la segunda parte no te oigo. Digo, ¿qué importancia le das, aparte de esta reacción cultural de los sectores más conservadores republicanos, qué importancia le das a la fractura económica que viene de la gran crisis del 2007? ¿No? Porque yo tengo la sensación de que aquí lo que hubo fue una gran fractura económica y que luego muchos de estos damnificados se sienten aún más ofendidos por las actitudes o propuestas de lo que llamaríamos el mundo woke, ¿no? Es como una doble ofensa, ¿no? Entonces, pero querría saber hasta qué punto tú crees que la fractura económica incide en el malestar social. No se entiende. Oyes tampoco. Es que hay un problema de sonido. Hay un problema de sonido, es que lo siento. Lo siento, pero no te oí al señor y te oí un poco y nada es que más. No entendemos lo que decís. Es desesperante, lo siento. Ahora te oigo mejor, sin el este. Acércate un poco, ven. Acércate al altar, hijo mío. Tú otorgas una gran importancia cultural, cultural a la reacción republicana conservadora. Te preguntaba, ¿hasta qué punto también incide la fractura económica de la crisis del 2007? Sí. Porque creo que hay una sensación de pensador, que por una parte los damnificados de la crisis del 2007 se sienten ofendidos también un poco por la reacción del mundo woke, Sí. progresista. Sí. Vale, sí. O sea, me pregunta básicamente sobre el peso del factor económico en el apoyo que tiene Trump, ¿no? Bueno, o sea, yo no quiero ser tan simplista como decir que este no es un factor importante, siempre lo va a ser en cualquier elección. Lo que digo es que no es absolutamente el meollo de la cuestión como quizá lo podía haber sido en otros momentos. ¿Es the economy stupid? No es tan aplicable ahora como antes, creo. Ahora, si ves los números económicos de Estados Unidos comparado con Europa, nos estamos quedando brutalmente atrás. Tienen como el doble de crecimiento económico Estados Unidos que en Europa en los últimos 10 años. Pero el hecho es que está el fenómeno de la inflación y para mucha gente que está en los estratos más bajos de la sociedad o del medio para abajo, la inflación ha incidido en cosas que para los ricos no tienen ningún peso, como el precio de la gasolina o el precio de la comida. Y eso ha sido un factor importante, sin duda. Y la percepción de que en la época de Biden, pese a que la macroeconomía demuestra que Estados Unidos va como una locomotora, en lo pequeño, en el detalle de la vida, ha habido, la gente ha sufrido más de lo que gente rica o el lector medio del New York Times sabe. Pero dicho todo esto, me parece a mí absolutamente irrelevante. Me parece el factor económico, o sea, la gente se queja de que Kamala Harris no ha dado demasiada claridad sobre su política económica. O sea, ¿qué importa? Cuando estamos aquí con la alternativa, es un tipo que es un loco, narcisista, payaso total. O sea, es una cosa tan elemental que va muchísimo más allá de
O sea, en las políticas económicas, los demócratas y los republicanos siempre hay como un máximo 0,5% del presupuesto nacional que va para acá o para allá. No es nada comparado con la absoluta demencia de elegir a este tipo presidente de Estados Unidos. Con lo cual, sí, la economía será otro factor más, pero es que no entiendo cómo esta gente, que puede ser que estén pagando $2 más por su cheese quarter pounder en McDonald's, pero por eso van a votar a un tipo que está tan manifiestamente no apto para ser presidente. Vamos a ver si funciona esto y si no. Os quiero decir una cosa, perdón. No creo que lo mencioné antes, pero tengo varios amigos en Estados Unidos que están haciendo campaña, tocando puertas en estos estados así decisivos como Pensilvania y Carolina del Norte. Y las cosas que oyen cuando hablan con gente que va a votar por Trump. Por ejemplo, un señor me dijo, una amiga que está en Pensilvania, que le dijo que no puede votar por Kamala Harris, porque si vota por Kamala Harris, Estados Unidos va a entrar en la Unión Europea. Pero este es el nivel. Este es el nivel. Sí, ustedes se ríen, pero también es para llorar. Hola, hola. Bueno, ya. A ver. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola. Hola. Ante todo agradecer la charla muy interesante y su presencia aquí. Ahora a mí me gustaría un poco como reflexión de lo que usted ha dicho, de si nos puede gobernar un loco como Donald Trump, porque esta decisión afecta a todo el mundo, también nos ha gobernado un hombre que estaba desahuciado, mayor, senil, ajeno a cualquier circunstancia y alguien por detrás ha seguido gobernando, porque yo no creo que Joe Biden estuviera capacitado o apto para gobernar durante estos 4 años. Por otro lado, quiero discrepar algo en cuanto al tema de Ucrania. Esa guerra de Ucrania ha sido potenciada desde la OTAN. Eso es así, es un hecho. Mira, de hecho, había unos acuerdos de Minsk, bueno, déjeme que terminar, había unos acuerdos de Minsk que nunca se respetaron. Y hubo una revolución y se depuso al presidente elegido. Y ahí también Boris Johnson también tuvo un papel relevante, conforme hemos sabido. Y la voladura del Nord Stream está claro que no ha sido de Rusia. Aquí ha habido, cuando hubo una promesa, Helmut Kohl prometió a Rusia. Yo particularmente no creo que Putin esté loco. Exactamente lo que haría cualquier presidente ruso en estas circunstancias. Como si tú tuvieras militares de una potencia extranjera al lado de tu frontera. Ya pasó con la crisis de los misiles con Kennedy, que tampoco admitió que hubiese misiles en Cuba, un país soberano. Quiero decir que es geopolítica, es geoestrategia, y no me parece que sea una película de buenos y malos, me parece de intereses, y la OTAN ha estado expandiéndose por toda la parte que consideraba como por Georgia, han intentado potenciar varias revoluciones. Así que no me parece que Putin esté actuando como un loco. Me parece que Putin está actuando conforme a los intereses de su propio país. Y el que no está actuando conforme a los intereses de su propio país es Zelensky, que está actuando a los intereses de la OTAN. Vale. Contesta tú, Josep, No, que yo tú. no puedo. Yo no puedo rebajarme a este nivel de idiotez. Lo siento. Lo siento, de verdad. O sea, es que es increíble lo que hay que oír. En cuanto a lo de Biden, sí, de acuerdo. O sea, está claro que el tipo más y más ha estado volviendo más acercándose a la senilidad y que hay gente que ha estado haciendo buena parte del trabajo. Es un tipo que claramente no trabaja 12 horas al día, que es lo que el trabajo requiere. Pero lo de la OTAN, ay Dios mío. O sea que Rusia realmente pensaba que Ucrania iba a invadir Rusia. Entonces, por eso ellos fue una cosa así
anticipándose a la invasión de Ucrania de la OTAN. O sea, Estados Unidos, Turquía, Grecia, España, Islandia, Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, ahora Suecia y Finlandia van a invadir Rusia desde Ucrania. Eso es lo que pensamos. Entonces, si ese es el caso, por supuesto, menos mal que hizo esto antes. Pero entonces, si el tema de la OTAN es tan importante, pues mira, hay una forma muy fácil de acabar la guerra. Y estoy segurísimo que Zelensky, este tipo tan malo que tú ves, Zelensky firmaría cualquier papel que pone Rusia se va de las fronteras de Ucrania, vuelve a sus fronteras iniciales y yo firmo absolutamente de por vida, para siempre, que no voy a entrar en la OTAN. O sea, eso sería muy fácil. Y Zelensky lo haría así. ¿Tú crees realmente que Putin aceptaría eso, que se retiraría, que entregaría Crimea, que lo robó en 2014, que entregaría todo ese territorio, si supiera que la OTAN no va a entrar en Ucrania? Entonces, bueno, cojonudo, pues perdón, objetivo logrado. Es que es de un simplismo tan bestia pensar que esto lo provocó la OTAN, por Dios. Esto es todo producto de una especie de locura que posee a Putin, de que Ucrania realmente pertenece a Rusia. Lo ha dicho en 1000 discursos. Lo ha dicho en 1000 discursos, que Ucrania no es un país que realmente existe, que es parte de la órbita rusa. Y por eso lo hizo. Y es absolutamente demencial. Toda esta gente que está muriendo por esto no tiene nombre. Y aparte, otra cosa que detesto de esta gente que dice que esto es culpa de la OTAN, sí, que la OTAN obligó a Putin a invadir Ucrania y a matar a no sé cuántos cientos de miles de sus propios soldados. O sea, que lo hizo, no sé por qué. Es que no tengo palabras para esto. Es que obedece a esta necesidad que gente, especialmente lo tiene gente de la izquierda, que es creer que todo tiene causa y efecto y es todo intereses y por esto todo tiene un orden así mecánico como un reloj en el mundo. Pues no, la mayor parte de las cosas que ocurren en el mundo son producto de factores emocionales y racionales que obedecen a lo retrógrada que somos todavía como especie. Lo dejamos aquí. Bona nit. Gracias.